Para explicar la votación a título de elección general que se va a celebrar mañana, 17 de agosto, en Bolivia, hay que recordar primero, y en muchos casos informar, cuál es el marco general en el que Bolivia llega al 17 de agosto a esa elección. Primero, Bolivia es un país que forma parte de las dictaduras satélites de Cuba y Venezuela. En Bolivia hay cerca de 320 o 329 presos políticos certificados por la organización internacional Global Human Rights. Hay más de 27,000 exiliados certificados por ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Refugio Político. Entre los presos políticos hay gente muy notoria. Está la expresidenta interina Yanine Áñez, está el gobernador en ejercicio del departamento más importante de Bolivia, que es Santa Cruz, el señor Camacho. Está el líder cívico más importante de Potosí, el departamento más rico del país. Hay periodistas, abogados, militares, policías, mujeres, y hay gente que ha muerto en prisión estando presa política. El otro tema es que en Bolivia no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia. No hay Estado de Derecho, no hay respeto a los derechos humanos, no hay separación e independencia de poderes, todos, incluidos el órgano electoral, está controlado por el sistema dictatorial. No hay libre organización política y eso se muestra porque de la planilla de candidatos, ahí están solamente los candidatos del oficialismo y los amigos del oficialismo. Los candidatos de la oposición funcional. La gente que no tiene esa condición ha sido borrada de la lista y no le han permitido ser candidata. Repitiendo en Bolivia lo que hicieron con María Corina Machado el año pasado y lo que hicieron con Corina Lloris. Han evitado que una cantidad de gente nueva que podía generar un proceso de unidad nacional se presente. Y por lo tanto no hay celebración de elecciones libres, limpias ni justas, no hay ningún elemento. La otra característica es que Bolivia es un país en crisis. Bolivia tiene una crisis económica extraordinaria. Han liquidado la principal industria de exportación del país, que es el gas. Han acabado con el gas. El año 2003, cuando derrocaron al gobierno del presidente Sánchez Lozada, Bolivia era la primera potencia gasífera del cono sur. Hoy día no tiene gas. Eso ha generado un desequilibrio en la balanza comercial y en los recursos, y el régimen se ha gastado todas las reservas de oro y ha empezado un proceso en el que el dólar oficial sigue costando unos centavos menos de 7 bolivianos por dólar, pero el dólar negro se ha disparado. No hay diésel, no hay gasolina y no existe posibilidades de mejorar esa situación porque no hay con qué pagar. La canasta familiar sube. Hay un gran reportaje que dice que en Bolivia el precio del pan subvencionado sube y el contenido del pan, los gramos del pan disminuyen. Y además de eso, Bolivia es un narcoestado. Es un narcoestado porque oficiales del gobierno participan directamente en la cadena del narcotráfico. Ahora, ¿cuál es la esperanza en este momento en Bolivia? Es que la dictadura se ha dividido. En vez de tener un candidato, tiene tres. Y tiene a Evo Morales, que es el dictador en jefe, parapetado en su republiqueta del trópico de Cochabamba, en la zona amazónica del centro del país, donde el gobierno no entra, donde nadie puede penetrar, que está convocando al voto nulo. O sea, tres candidatos oficialistas, un dictador en jefe diciendo que voten nulo y una lista de 5 o 6 candidatos que han sido aceptados por el régimen para que puedan competir. Entonces, el pueblo boliviano, que necesita esperanza, confía en que mañana uno de los candidatos de la oposición funcional pueda ganar. Pero si gana, va a ganar con el 18, con el 20%. El segundo va a estar 2 puntos más abajo, el tercero 5 puntos más abajo, el cuarto debajo del 10%. Y la pregunta es, ¿por qué esta gente no ha hecho una situación de unidad nacional, cosa que evitaron también en la elección del 2020, para llegar en un proceso de unidad y derrotar a la dictadura?
en vez de estar así fraccionados. Y la razón por la que no lo han hecho es que es esta gente precisamente la que le dio los votos a Evo Morales para falsificar la suplantación de la Constitución de la República de Bolivia por la del Estado plurinacional. Ahora, en el ámbito de la esperanza, y yo con esto termino, yo creo que siguiendo la doctrina católica, yo creo en San Pablo. Usted sabe que San Pablo era un fariseo, era un no converso que perseguía a los cristianos y que perpetró además el primer acto de crimen contra un mártir cristiano por medio de la lapidación. Pero después de eso dice el Nuevo Testamento que en el camino a Damasco cayó de su caballo, se volvió ciego, el Señor lo salvó, se convirtió y volvió y se entrevistó con Pedro y le dijo que la iglesia tenía que ser universal, no solamente para los judíos. Y hoy día ese perseguidor de cristianos convertido, que se llamaba Pablo de Tarso, es San Pablo y es el segundo santo más importante porque gracias a él el cristianismo es universal. Y la iglesia venera a San Pedro, al que señaló Jesús, y a San Pablo, al fariseo converso, después de ser inclusive asesino, que universalizó la iglesia. Yo espero que entre los candidatos funcionales haya algún San Pablo, y esa es la esperanza que tiene el pueblo boliviano mañana. Muito bom. Senhor Sepúlveda, o senhor está de volta. Por favor, a sua pergunta para o senhor Berzain. Bem, eu perdi um pouco, porque houve aqui um problema com a minha internet, mas eu queria perguntar ao senhor Berzain qual seria o resultado não, qual seria a consequência que nós teríamos caso algum sério opositor de Evo Morales e do chavismo na Bolívia conseguisse realmente vencer a eleição, e o que é que isso poderia trazer de desequilíbrio para o Foro de São Paulo na América Latina? Mire, pase lo que pase, mañana es un día en el que la dictadura de Bolivia, el socialismo del siglo XXI y su herramienta del Foro de Sao Paulo se van a debilitar en Bolivia. Porque mañana es un paso muy importante en el proceso de deterioro de la dictadura de Bolivia y en el camino a la libertad. ¿Por qué? Porque el régimen está debilitado, el régimen está dividido y la oposición funcional tiene la gran oportunidad de convertirse en oposición de verdad y en un gobierno de cambio. Ahora, si llegara uno de los opositores a la presidencia, solo necesita dictar 3 decretos supremos para terminar con la dictadura. El primer decreto supremo tiene que declarar nulos todos los actos de usurpación que han llevado a la constitución del Estado plurinacional y declarar firme y vigente la Constitución de la República. Es un artículo. Y eso está fundado en el hecho de que la Constitución de la República tiene un principio que dice que son nulos todos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o que ejerzan jurisdicción o potestad que no emana de la ley. Y eso es lo que han hecho desde que falsificaron en el 2004 la ley de reforma hasta el texto mismo de la Constitución del Estado plurinacional. Un artículo basta para acabar con aquello en un decreto supremo. El segundo decreto supremo tiene que ver con abrogar, anular, dejar sin efecto en Bolivia todas las amnistías que se han firmado a partir del año 2003. Porque cuando derrocan al gobierno democrático el año 2003, a los pocos días Carlos Mesa firma amnistías para Evo Morales y la gente que produjo todos esos hechos criminales, a tiempo que se perseguía a la gente que había defendido la democracia en Bolivia. Pero después, cuando Evo Morales estaba de presidente, le firma amnistía a Carlos Mesa, le firma amnistía a Jorge Quiroga y a otra gente. Entonces, todos son amnistiados entre ellos y eso es una muestra extraordinaria de corrupción y de ausencia de democracia. Un artículo, un decreto supremo abrogando las amnistías. Y el tercero es otro decreto supremo que libere a todos los presos políticos de Bolivia sin invocación de causa y que permita el retorno de los 27,000 y más exiliados que existen.
pura y simplemente reconociéndoles la reposición de sus derechos civiles y constitucionales en el marco de la República. Si hay alguien que puede hacer eso, entonces en Bolivia va a haber cambio. Pero si simplemente se produce un resultado en la votación y se mantienen en la estructura de la dictadura, el éxito consiste en que ese es un sistema deteriorado que se está cayendo, que está agotado y que no va a tardar en ser reemplazado por este mecanismo que le estoy indicando. Isso é muito importante, porque algo que pouco se discute é o que o Foro de São Paulo está tentando aplicar no Chile também, é essa jogada constitucional, porque o Evo Morales e o judiciário hoje da Bolívia entende que um novo país foi fundado junto com a nova Constituição, né? E isso é o que dá todo o arcabouço, dá todo o caminho para que a ditadura do Foro de São Paulo e do MAS, do Evo Morales, faça todos os absurdos dentro do país, correto, né, senhor Carlos? Eso es una acción criminosa, que les reitero, en el marco de la Constitución de la República es totalmente nula. Para fundar el nuevo Estado que llaman el Estado plurinacional, primero han dado un golpe de Estado. A los 2 días de dar el golpe de Estado, el 17 de octubre del 2003, han aprobado lo que llamaban la Agenda de Octubre, que hoy día la han hecho desaparecer, donde el primer punto era constituyente. La constituyente está prohibida en Bolivia. El sistema de reforma constitucional en Bolivia es un sistema rígido para evitar que la gente llegue y se haga la ley fundamental a su gusto. Y además, la Constitución de la República prevé que si se cambia el periodo de funciones o algo que tenga que ver con la presidencia, aprobado legalmente, ese cambio solo surte efecto después de un periodo del presidente en funciones. Y en el marco de la Constitución de la República no hay reelección. El presidente cumple un periodo de 5 años y tiene que esperar un periodo para poder candidatear de nuevo. El otro tema es que el año 2004 falsifican una ley de reforma constitucional introduciendo la Constitución. ¿Quiénes son los falsificadores? El acuerdo entre Carlos Mesa, que era el presidente, Evo Morales, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, esta gente que hoy día está de candidato de la oposición y que yo espero que si el pueblo les da un mandato puedan asumir el camino de San Pablo. El otro asunto es que cuando llega Evo Morales a la presidencia, pone en marcha la Asamblea Constituyente y la Asamblea Constituyente fracasa en Sucre y es llevada a trabajar en un cuartel bajo protección militar en la ciudad de Oruro. Y desde ahí manda un texto constitucional que no le convenía a Evo Morales porque no tenía ni Estado plurinacional ni reelección continua. Entonces, ¿qué hace Evo Morales? Hace un acuerdo con quienes tenían la mayoría del Senado en Bolivia. La mayoría del Senado estaba en manos de Jorge Quiroga, 13 senadores, Samuel Doria Medina, un senador, 14 de 27, presidida por Óscar Ortiz. Y entonces fabrican una ley que está aquí, por la cual se atribuyen los derechos del pueblo y proclaman que va a ser el Congreso Ordinario el que pueda revisar el texto que manda la Asamblea Constituyente. Esa ley es la ley 3941 del 21 de octubre del 2008. Y a partir de eso sacan el texto que es una copia de la reforma que había hecho Chávez en Venezuela, de los principios que están en los estatutos dictatoriales de Cuba y los imponen como constitución del Estado plurinacional, pero lo hacen además frente a la resistencia del pueblo, con la masacre del Porvenir en Pando, la masacre de Cochabamba y la masacre del Hotel Las Américas. Sobre esas masacres quiero decirle que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado como responsable a Evo Morales y su gobierno de los asesinatos de la masacre del Hotel Las Américas. Que respecto a la masacre del Porvenir, donde apresaron al gobernador Leopoldo Fernández, el propio sistema boliviano acaba de declarar nulas todas esas acusaciones, pero el gobernador Fernández ha estado más de 12 años en la cárcel. Ha sido un preso político notorio y notable. Entonces, todo esto configura un escenario en el cual no se puede decir, sí, señores, vamos a seguir en el sistema que tiene Bolivia, la gente que se elija el domingo 17 va a gobernar en el marco del Estado plurinacional. El que acepte gobernar en el marco del Estado plurinacional sin volver
a la República de Bolivia es un traidor a la patria y es un funcional al sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI y a la intervención de que Bolívia es víctima hoy por parte de Cuba e Venezuela. Muito bem. Senhor Carlos Benzaim, uma última pergunta, na verdade uma informação, não sei se chegou ao conhecimento do senhor, nós tivemos uma ligação de Putin com Lula no sábado da semana passada. E no domingo, o Lula recepcionou no Brasil um quadrijato cargueiro sancionado pelos Estados Unidos vindo da Rússia. Esse avião ficou 3 dias aqui no Brasil escondido no aeroporto, no hangar no aeroporto de Brasília, e depois ele alçou o voo, saiu de Brasília, foi para Santa Cruz, na Bolívia, de Santa Cruz foi para Bogotá e terminou a viagem em Caracas, na Venezuela. O senhor acredita que esse avião passando em Santa Cruz, ainda mais sendo ali a província mais que tem a maior resistência ao MAS, pode significar que algo para ser usado para reprimir essa eleição, interferir de alguma forma nas eleições da Bolívia tenha passado por ali? Yo no tengo esa información, pero lo que le puedo decir que Bolivia es un territorio ocupado por la dictadura de Cuba y Venezuela, donde el crimen organizado está protegido, donde Irán tiene bases y operaciones militares que amenazan a toda la región y donde el gobierno de Lula protege todo esto. O sea que Bolivia como país intervenido, que es hoy día por la alta traición a la patria de los componentes bolivianos de la dictadura, puede hacer cualquier cosa. La seguridad interna está en manos de los cubanos. La policía y las Fuerzas Armadas están penetradas por Cuba y Venezuela. El sistema educativo es operado por la dictadura cubana. El sistema de salud está penetrado y además Bolivia paga por los médicos esclavos. Inclusive en temas agrícolas participa la dictadura cubana. Y la política exterior de Bolivia es toda intervenida y operada por el socialismo del siglo XXI. O sea que cualquier cosa puede pasar. Muchas gracias, muy amables. Muito obrigado, Sr. Benzaim. Foi um grande prazer ter o senhor aqui conosco, viu?